bien? Sí. ¿Entienden? Sí. Ok. Cuando hablamos de historia clínica, ¿les parece que la historia clínica va a diferir un poco o mucho de la historia clínica que ya lo vienen haciendo desde, no sé, desde el tercero, creo que ya vienen haciendo historia clínica? Ya dan en semiología, ya dan en clínica médica, en semioquirúrgica, clínica quirúrgica. ¿Y tiene algo? Sí. ¿De lo que es? ¿Sí? ¿En qué podemos decir que podemos agregar o quitar en lo que es ginecología? ¿Cómo debemos realizar esa anamnesis? ¿Qué les parece? ¿Qué debemos colocar? ¿Cómo así? No comprendí. Sí, ¿qué diferente hay entre hacer la historia clínica ginecobstétrica a una mujer comparando con un hombre o a una mujer de una otra especialidad? ¿Hay alguna diferencia? Tem, que perguntar teste de menstruação. Não? No tiene que haber ninguna diferencia. Si yo le interno a una paciente por un cuadro de infarto agudo del miocardio o le interno a una paciente por una apendicitis aguda para cirugía, ¿tengo que hacerle preguntas de historia ginecobstétrica? Sí. ¿Tengo que hacerlo de igual manera? Tengo que igual saber sus antecedentes ginecobstétricos, tengo que saber su fecha de última menstruación, tengo que saber su método anticonceptivo. No hace falta que sea embarazada o que sea un cuadro ginecológico para hacer esas preguntas. Porque eso es lo que pasa. Solamente casos ginecológicos o casos obstétricos nomás se habilita el apartado de antecedentes ginecobstétricos. En cambio, tiene que ser en toda situación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como siempre es igual, datos de filiación, motivo de consulta, por qué viene a la consulta o por qué viene a la urgencia, los antecedentes personales, son todos iguales, al igual que los antecedentes familiares. Esa parte todo es igual, no difiere en nada. Si vamos por datos de filiación, nombre, apellido, la edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, su cédula de identidad, en qué trabaja, ocupación, el estado civil, soltera, casada, unión libre, acá se le llama lo que son pareja de hecho, su nacionalidad, acá somos triple frontera, por un lado, y tenemos otras nacionalidades que habitan acá en Ciudad del Este, es una ciudad cosmopolita, la raza, tenemos nosotros acá varias etnias, tenemos la guaraní, tenemos la che, grupo sanguíneo, que sobre todo en lo que es ginecobstetricia, es muy importante el grupo sanguíneo, al menos si son casos de emergencia obstétrica, ¿ok? Algo diferente acá de la historia clínica que ya lo conocen. ¿Algo nuevo se agregó aquí? No, sigue siendo todo igual, ¿verdad? Motivo de consulta, ¿qué les parece? ¿Cuál es el motivo de consulta? Ahora sí, nos ubicamos en un servicio de ginecobstetricia, ya sea consultorio externo o consultorio de urgencias. ¿Cuál sería el motivo de consulta más frecuente, les parece? ¿O cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Dolor, sangrado, Sangrado, leucorrea, dolor en dónde? baixo ventre. Bajo vientre. ¿Qué más puede ser? Dijeron leucorreas, que viene a ser flujo o prurito, viene por picazón, viene por prurito vulvar o vaginal, ¿sí? Dependiendo dónde esté el mayor proceso infeccioso, ¿sí? Flujo son las leucorreas. Dolor abdominopélvico, puede ser dolor en bajo vientre. Hay veces que es un dolor de bajo vientre, pero que también le duele cerca de lo que es el hígado. ¿Qué proceso ginecológico es el que tienen dolor de bajo vientre? O sea que hay un dicho que dice, las llamas
de la pelvis lamen la cara inferior del hígado. Hay una mnemotecnia que habla de eso. La llama de la pelvis quiere decir que el fuego, la patología está en la pelvis, pero que también afecta a lo que es la cara inferior del hígado. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Una enfermedad pélvica inflamatoria causada por clamidia. ¿Sí? Y la clamidia se inserta en todo lo que es peritoneo. ¿Okay? Dolor, por eso que es abdomino pélvico. Y más aún si fuese gestante, es un dolor en el abdomen, ¿verdad? Que vamos a ir aprendiendo. Trastornos hemorrágicos, como bien dijeron, estas son las causas más frecuentes del motivo de consulta, ya sea, dependiendo de la intensidad, va a ir por consultorio externo o va a ir por consultorio de urgencias. ¿Ok? ¿Qué otra causa más podría consultar? Descenso de los órganos genitales, más conocido como, ¿cómo le llamamos al descenso de los órganos genitales? Prolapso. ¿Sí? ¿Encontraste? Prolapso. Puede ser también aumento del volumen del abdomen. ¿Por qué podemos tener un aumento del volumen del abdomen? Normalmente se debe a embarazo, una agitación, es lo normal. Pero también porque puede aumentar un tumor, una tumoración, ya sea benigno o maligno. ¿Sí? Otra causa del motivo de consulta no siempre es el embarazo. Así como vemos muchas embarazadas, también no solo no sabemos, hay muchos casos o más de esterilidad, de mujeres que buscan un embarazo y no lo pueden dar. ¿Sí? O sea, nosotros vemos mujeres no tan embarazadas porque se planifican. No, a veces son muchas de ellas porque no pueden quedarse embarazadas, ya sea ella es el problema o la pareja. ¿Sí? Otro motivo de consulta, trastornos de las relaciones sexuales. El tema es que no te viene como principal motivo de consulta, viene enmascarado, viene por flujo, viene por prurito. ¿Sí? Ellos vienen por alguno de estos motivos que luego al interrogatorio, al preguntarle, ¿tenés pareja? ¿Cómo se cuidan para no quedarse en embarazo? Y sí o sí, el ginecólogo, o no sé si el ginecólogo preguntar, ¿cómo es estar en pareja? ¿Hay algún problema, algún inconveniente? Y ahí salta y dice, sí, ese es mi motivo, por eso yo estoy viniendo realmente. El flujo no es tanto. Había sido bien, esto es lo que realmente le molesta. Y, por ejemplo, ¿qué sucede? Flujo tiene una candidiasis, ¿sí? Que es un flujo blanco amarillento, a veces es espeso, a veces parece como yogur, como leche cortada. ¿Y qué sucede con esa candidiasis? Absorbe toda la lubricación de la vagina. Entonces, al estar en pareja, se excita, se lubrica, pero no es una lubricación continua porque la candidiasis absorbe todo y ya cuando hay la penetración, hay el coito como tal, ya empieza a molestar, a doler o a empezar a romper esas paredes vaginales, que es que la candidiasis es muy espesa. ¿Sí? Entonces te viene por flujo, pero está teniendo un trastorno también de relaciones sexuales por culpa de esa leucorrea. ¿Se entiende? ¿Sí? Último, para el ginecólogo como tal, síntomas mamarios, ¿verdad? Normalmente, por eso que el cáncer de mama es un cáncer que a partir de los 40 años en Paraguay es obligatorio hacerse la mamografía. Antes de los 40 años se hace un chequeo a los 35, una mamografía, y o mucho antes si es que ya tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, porque el cáncer de mama no duele. ¿Sí? Cuando inicia no produce ningún síntoma. Ya cuando tenemos síntomas es porque está muy avanzado. ¿Sí? Al igual que ¿quién? El cáncer de cuello uterino. Tampoco duele. No se manifiesta por flujo, no se manifiesta por prurito, no produce ningún tipo de dolor,
nada. Por eso que cada año la mujer se tiene que hacer su preventivo, se tiene que hacer su Papa Nicolau, que es el método que ahora no se deja de usar porque es el más barato, el más económico, o el más específico es la prueba de HPV, la prueba, el test del virus del papiloma humano. ¿Sí? Cada año. El Papa Nicolau se hace cada año y el test de HPV se hace cada 3 años y que sale negativo. ¿Está bien? Entonces, esos son los principales motivos por el cual vienen a la consulta. Todo esto o para su control ginecológico, que sería su Papa Nicolau en este caso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, de diferencia a la historia clínica, son los motivos de consulta específicos de ginecobstetricia es lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero todo lo que es el interrogatorio es igual para cualquier tipo de especialidad, ¿ok? ¿En dónde? Antecedentes personales, tenemos los antecedentes ginecológicos, que sería edad de la menarquia. ¿Qué es la menarca o menarquía? ¿Qué es? Primera menstruación. La primera menstruación. ¿A qué edad se produjo la primera menstruación? ¿Sí? Normalmente va de 3, 10, 12, 13 a 15. De 10 a 15 años se considera normal. Antes de los 10 años es menarca precoz. Después de los 15 años ya es la menarca tardía. Precozmente, otra vez, no es lo mismo 9 años, 10 meses, que un 9 años recién cumplidos. ¿Sí? Hay que ir viendo cómo está, porque si es 9 años recién cumplidos, habría que hacerle una radiografía de la muñeca izquierda para valorar cómo está su crecimiento, su desarrollo, porque puede que tenga un desarrollo, una pubertad precoz, ¿sí? Entonces eso le puede provocar varios otros trastornos, otros problemas. Primera menstruación. Y la última menstruación, ¿cómo se llama? menopausa. Menopausa, ¿sí? Ritmo menstrual. Hay que preguntar cuántos días dura el ciclo y números de días que suele durar. Es decir, del ritmo menstrual tenemos que saber cada cuántos días aparece y cuando aparece, cuántos días dura su menstruación. Aparece cada 28 días y dura 4 días, 24. ¿Okay? Hay que también preguntar el inicio de relaciones sexuales, porque se sabe que cuanto más precoz es el inicio de relaciones sexuales y más aún cuántas parejas sexuales haya tenido, aumenta el riesgo. No implica que sí o sí, aumenta el riesgo sobre todo de desarrollar cáncer de cuello uterino, porque el cáncer de cuello uterino está provocado por el HPV, virus del papiloma humano, que es de transmisión sexual. ¿Ok? Entonces, por un lado es el inicio de relaciones sexuales y si ha tenido relaciones, número de pareja, métodos anticonceptivos empleados, ya sea en el pasado o en la actualidad. ¿Sí? Hay que preguntarle cuál fue lo que ya usaste, por qué lo dejaste, cuál estás usando actualmente. Todo eso tenemos que saber. Para luego preguntar si tuvo o tiene trastornos ginecológicos como dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? ¿Qué es la sinusorragia? ¿Y qué es la dismenorrea? Ya dice lo que ¿qué es la dispareunia? Es dolor durante el acto sexual. ¿Sí? Está en pareja, está teniendo relaciones sexuales. No se trata que sea una pareja heterosexual. Homosexual utilizan los juguetes sexuales y eso también puede provocarle dolor. ¿Ok? Sinusorragia, ¿qué es? Sangrado, ¿sí? Durante el acto sexual. Dismenorrea, hablamos del dolor con la menstruación. Enfermedad de transmisión sexual, si es que ya lo conoce, ya sabe si es portadora de VIH, si ya lo tuvo alguna vez sífilis, se trató, ¿sí? O hepatitis B. Usted tiene que hacer la pregunta, cuesta un poco. Obviamente que no son preguntas que llega la paciente, hola,
María, hola María, vos ya tenés VIH, o sea, no es de entrada el interrogatorio. Obviamente que se gana ese espacio para hacerle estas preguntas, ¿sí? Para eso están todas otras preguntas que tenemos que hacer para mirarle fijamente a la paciente y de ahí quitarle la información, ¿sí? Que nos importe el por qué está sentada ahí, ¿sí? No es que viene, tengo flujo, tomaste óvulo, tomás, ya te vas. Porque normalmente eso es lo que ocurre, ¿sí? Lo que queremos nosotros profesionales es ahorrarnos tiempo y tener más pacientes, ¿sí? Es decir, en una hora tratar de tener 10 pacientes. Y se pierde la calidad de atención y la calidad médico-paciente, ¿sí? ¿Qué otras cosas podríamos preguntar? Eso ya depende de cada uno. En mi área particularmente a mí me gusta preguntar sobre el caso de la paciente. Yo hago, mi subespecialidad es patología del tracto genital. Hago lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Y normalmente estas mujeres no quieren contar cómo está su libido, cómo está su deseo sexual, cómo está en el orgasmo. Y muchas veces su dolor pélvico crónico se debe por anorgasmo, no tiene orgasmo. Tiene relaciones sexuales, así como el varón. El varón, para que haya una erección, para que el genital suba, ¿qué tiene que pasar? Hay una ingurgitación, se llena de sangre en lo que es cuerpo cavidad, se llama el esponjoso cavernoso, ¿verdad? Para que haya la erección, ¿sí? Similar ocurre en la mujer. También le llega un aumento de flujo sanguíneo, se llena de sangre para estar en esa excitación. Pero si no llega al orgasmo, el varón llega al orgasmo y ¿qué le pasa? Baja. Y la mujer, si no llega al orgasmo, ¿qué pasa con los vasos? Se quedan ahí ingurgitados y con el tiempo va bajando. Es como que tenga una constante ingurgitación sanguínea en la pelvis. No llega al orgasmo, entonces lleva tiempo a que eso retroceda o baje y se genera como varices pélvicas. Y eso le produce un dolor pélvico crónico, le produce una dispareunia, le puede producir esa disminución de la libido porque sabe que va a estar con su pareja por obligación, porque no siente placer, le va a doler, va a haber posiciones de las relaciones sexuales que no va a poder estar porque va a sentir dolor, ¿sí? Eso va a depender de qué posición está su útero, si es anter verso flexión o es retro verso flexión, ¿sí? Entonces, mucho de esto, cuando vos le hablas a tu paciente y le solucionas ese problema, ese paciente nunca más te deja. Al contrario, te trae más pacientes, ¿sí? Mismo, la leucorrea, vos le tratás la leucorrea y esa paciente nunca más te deja, te viene siempre, ¿sí? Estos serían los ginecológicos. Entre los personales tenemos los antecedentes obstétricos, que para eso tenemos que preguntar cuál fue su FUM. ¿Y qué es FUM? Fecha de última menstruación. Y normalmente cuando nos referimos al FUM es el primer día que empezó esa última menstruación, no el último día que terminó, ¿okay? Si es que está embarazada, con el FUM vamos a calcular la fecha probable de parto, ¿sí? Si no es hoy, en la siguiente clase vamos a ver las fórmulas que hay para calcular la fecha probable de parto, ¿sí? Luego tenemos la gesta, que normalmente para hacerlo rápido ponemos una G nomás, que sería número de gestaciones previas que tiene a la actual, si es que viene por embarazo. De esas gestas que tuvo, 1, 2 o 3 o 4, por ejemplo puede ser gesta 0, si es que no tuvo nada, gesta 1, 2, bueno, varios, y que cuando le llamamos gesta 0, ¿cómo se le puede expresar en palabras? Nulli gesta. Nulli porque no hay, y gesta es decir, no hubo embarazo. 0,1 que
previa. 2, Seis. secundigesta. Casi no se usa el término de gesta. No. Prácticamente se usa la palabra nuligesta, primigesta hasta ahí. Después ya en los textos ya no lo hablan más tanto. Pero para lo que es para, GP, la para se refiere a número de partos. ¿Sí? De esas gestas que tuvo, esa paciente pudo haber tenido parto vaginal o parto cesárea o abortos o inclusive un ectópico. ¿Sí? Pero cuando nos referimos a para, el término para se refiere a partos vaginales. ¿Ok? Y eso pueden ser 0, y ahí sí se usan estos términos. Nulípar es diferente a la nuligesta. ¿Sí? ¿Nuligesta qué es? Es el nulo embarazo, todavía nunca se embarazó. Pero nos viene ahora embarazada, sería su primera gesta, sería su primigesta, pero todavía no tuvo parto, ni cesárea, ni aborto, ni ectópico. Entonces, ¿qué es? Nulípar. ¿Se entiende? Si ya parió uno es primípar. Si parió 2, Secundípara. secundípar. Si parió 3, Tercípara. tercípar. Si parió 4 o 5, Multípara. multípar. Si parió más de 5, Gramultípara. gramultípar. Van a encontrar acá pacientes que tuvieron 10 partos, 12 partos. Yo he encontrado una que tuvo 22 partos. ¿Sí? Más hacia Caguazú, normalmente es la zona donde vemos muchísimo. En fin. Gesta parto. ¿Qué es lo otro que se pregunta? Se escribe normalmente casa, pero se debe por la sigla de cesárea anterior, segmentaria, arciforme, por la técnica operatoria. Se escribe casa. Cesárea, Cesárea anterior, segmentaria, arciforme, pero es una C lo que hay que poner, o sea que escribir cesárea realmente. Y lo mismo, si yo tengo cesárea 0, o sea, que poner 0, 0, si tuvo 1, sería cesárea anterior, si tuvo 2, sería doble cesárea anterior, si tuvo 3, triple cesárea anterior. Y acá, cuádruple, quíntuple, séptuple, yo he visto una que tuvo 8 cesáreas anteriores. ¿Sí? ¿Cómo ser? Y los abortos pueden haber sido espontáneos o provocados, precoz o tardío. Espontáneo o provocado se refiere a quien estimuló para la pérdida del embarazo. Espontáneo es que espontáneamente una causa ya sea interna por, no sé, un hipotiroidismo, un huevo no impregnado, malformaciones, algo, espontáneamente ese producto ya era incompatible y ya vino, se expulsó. ¿Sí? Provocado es que externamente la mujer o alguien provoca esa pérdida del embarazo. ¿Sí? Precoz o tardío se refiere a la edad gestacional. Precoz es hasta las 12 semanas de embarazo, desde que sabe que está embarazada desde el día 1 hasta las 12 semanas de embarazo es precoz. Pasadas las 12 semanas hasta las 20 semanas es tardío. ¿Ok? Entonces, a ver, en mi caso particular, voy a poner acá. ¿Ah? É que ela tinha 3 filhas, na aula passada eu falei 4. ¿Cómo? Ustedes me hacen el interrogatorio y me preguntan mis gestas. Yo le respondo, tuve 4 gestas. ¿Sí? P y C, ¿qué significaba? Parto normal cesárea. Parto cesárea. ¿Cómo los tuve? Cesárea 3. E um aborto. Y tuve un aborto.
¿Quién más me quiere preguntar? Aborto espontáneo. ¿Qué más? Fue de 8 semanas. ¿Qué les parece? Precoz. Precoz. ¿Ok? ¿Cómo yo voy a describir esto? Eso yo escribo, pero tengo que referirle a mi superior. Si ustedes van a ser médicos internos, me tienen que referir al residente del primer año. El del primer año le presenta el de segundo al tercero, siempre por escalerita, porque se va aprendiendo. Nunca es el jefe directo, a no ser que tenga nada. Pero como yo esto hablo en palabras, voy a describir Multigesto. estos términos que están acá. Multigesto. El término gesta es algo para que sepan, como le dije, van a encontrar nuligesta o primigesta. Después ya casi no se menciona. A senhora é nula, né? Não, porque não teve Lo que nenhum más parto. se usa desde para. É nula porque para nunca teve abajo. nenhum parto vaginal. Cesariada anterior. ¿Qué pasó? Que vai ser nulípara porque se ela não teve nenhum parto vaginal. Ok. Sim. Daí tríplice cesariada anterior de um aborto. Ok. Entonces, yo vengo hoy a la consulta por prurito y me van a describir mi antecedente de partos. ¿Yo qué soy? Nulípara, triple cesárea anterior. Pero si yo hoy vengo, espero que no, nunca jamás, gestante otra vez, una vez más, ¿cómo voy a hacer? ¿Cambia algo? Não. Não, porque Não, porque não teve parto. Não teve parto ainda. Vai cambiar o número de. Si vengo por un motivo ginecológico, vengo por alteración de sangrado, vengo por flujo o vengo para mi chequeo, yo voy a hacer nulípara, triple cesárea anterior, que acude a la consulta por la borrera. ¿Ok? Pero no, vengo y te traigo un beta-HCG positivo, ¿verdad? Calculas mi fecha de última menstruación, con la fecha de hoy sale 5 semanas de gestación. ¿Cómo le vas a presentar? Acude a una paciente, nulípara, triple cesárea anterior, que eso no cambia. Pero se agrega la palabra gestante de 5 semanas. ¿Sí? Eso de nulípara triple es el antecedente previo. Yo no cuento la gesta actual, a no ser que quiera hablarle con el término de gesta. Sería ya el quíntuple o séptuple gesta. Pero como le digo, ese término poco o nada se utiliza. De para cesárea, ahí trabajo. ¿Se entiende? Sim. ¿Sí? ¿Alguien te tuvo hijos? Vamos a preguntarle a cada compañera. Después me voy allá y ahí pasamos. ¿Cuántos embarazos tuviste? ¿Fue parto o fue cesárea? ¿O fue aborto? Cesárea. ¿Parto vaginal no? ¿Pérdidas o abortos? No. ¿Qué les parece que la compañera va a hacer? Ella viene hoy por una leucorrea. Me van a presentar a una paciente con antecedentes Até 10 ginecotétricos. semanas é espontâneo. Até 10 semanas é espontâneo. A partir de 12 é Y permitido. para cesárea anterior, por motivo de consulta, D. O si viene el proceso gestante, primero que no, terminamos recién después. Nulípara, cesárea anterior, gestante de tantas semanas, calculada por, ya sea fecha de última menstruación o por ecografía, ya sea del primer trimestre, del segundo trimestre o del tercer trimestre, vamos a ir aprendiendo eso. ¿Sí? ¿Quién más me gusta? ¿Igual a ese? Agora espontâneo inicial, ¿Cuántas gestas previas? normal. Dos. Esse organismo fez. ¿Parto vaginal? Ele não ¿Cesárea? Não. ¿Aborto? ¿Qué sería la compañera entonces? ¿Antecedentes ginecobstétricos? espontâneo Secundípara y acudo a la consulta por sangrado de orina normal, que a la ecografía informa un miomotrina. Estoy agregando. O ella viene por un beta-HCG positivo, secundípara, gestante de 10 semanas por fecha de última menstruación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no le cacho? ¿Vamos bien? Entonces eso es lo que hay que hacer en la parte de la historia.
Pero en la historia, ¿de quién hay que hacer eso? De todas las mujeres que van a ver en sus vidas. Doutora, No hace falta que venga por un embarazo, no hace falta que venga por un motivo de consulta ginecológico. até que semana é considerada aborto espontâneo? No, el espontáneo provocado es la forma en que se perdió. Puede ser Mas espontáneo pode- 19 semanas mesmo. Mas porque o pode doutor disse ser, pra mas pode gente- ser espontâneo também de 24 semanas. Pero 24 semanas ya no es aborto, ya es parto. É porque É porque o ela doutor tá disse pra gente falando. na semana passada na aula prática isso, que é considerado aborto espontâneo até as 20 semanas de gravidez. 20 semanas es aborto. Espontáneo provocado es la forma en que se Sí, indujo a la pérdida. Era isso que eu ¿Está estava. bien? Ahora, ¿por qué les digo y vuelvo a insistir en esta parte de que se le tiene que hacer a toda mujer? Hay un sistema de vigilancia de salud a nivel mundial, no es solamente de Paraguay. Todo lo que es vigilancia de salud de las mujeres en edad fértil. Van a encontrar esta sigla, MEF, mujer en edad fértil. ¿Qué implica mujer en edad fértil? Que puede quedarse embarazada. ¿A partir de cuántos años la mujer ya puede quedar embarazada? ¿Y hasta qué edad puede quedar embarazada? Estamos hablando desde que hay la menarca hasta la última, que es la menopausia. Para nosotros en Paraguay, MEF es desde qué edad hasta qué edad. No es recomendable, sino que mi población fue censada, analizada y se sabe que la mujer, por población, ¿verdad?, menstrua a partir de los cuántos años. O deja de menstruar hasta los cuántos años. 45? ¿Cuánto empieza? Dígame el número más pequeño primero. ¿Desde qué edad empieza? 10. ¿Hasta? 50? 45? 50. Eita! En estos días, no le presté atención, escuché que, no sé si es actriz, modelo en Brasil, más de 50. 56. 56. Si más actrices de 56 años buscan embarazo, este rango se me va a ampliar a 56. ¿Sí? Así como si más niñas se le viola, porque no va a haber una niña que se va buscando una pareja a los 10 años. Lastimosamente de 10, 11, 12, 13, hasta 14, de 10 a 14 años, normalmente la causa del embarazo es por violación. No es porque ella lo quiso. A no ser que sea una comunidad indígena, donde ellos sí precozmente inician relaciones sexuales. Pero es su raza, es su cultura, sus costumbres. Pero no la nuestra, no como se dice la raza latina. O sea, los indígenas son los más antiguos realmente de América. Nosotros somos los que caímos encima de ellos, ¿verdad? Pero, como les digo, estamos en Paraguay, van a escuchar mucho lo que es MEF. Y el rango de edad es de 10 a 54 años. ¿Por qué? La compañera se encuentra en urgencia de clínica médica. Le llega una paciente en paro cardiorrespiratorio. Le hace sus maniobras de reanimación cardiopulmonar de RCP sin éxito a los 20-30 minutos. ¿Sí? Tiene que elaborar certificado de defunción. La causa de muerte no va por el paro cardiorrespiratorio, que no corresponde porque todos vamos a morir por paro cardiorrespiratorio. Todo va a parar, el corazón va a parar de respirar. No es la causa de muerte. Tiene que preguntar a quién. Ella ya no habla. Al familiar. Y al familiar, señor o señora, hija o hijo, nieto, dependiendo de la edad, porque la paciente tenía 50 años. Señora, ella, ¿qué vos sabés de ella? Ella tenía luego presión alta. Ya venía luego tomando famoso su losartán, su naratril. ¿Sí?
Pero ¿qué otras cosas más? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Sí? Y la verdad que ella ya dejó lo de menstruar hace 5 años atrás. Menopausia. Ya pasó más de un año sin menstruar, menopausia. Pero si le dicen, no, ella hace 2 meses fue su última menstruación, ¿se habla ya de menopausia? No. O 50 años después de 2 meses, le hacen una sonda vesical, le sacan orina, test rápido de orina, positivo. Había sido que ella vino, se hizo un aborto provocado, no contó, nadie sabe, se quedó embarazada, era de otra pareja, nunca le contó a su marido, se metió algo para perder, pero viene ya sin signo de vida en la urgencia. Entonces se hace la vigilancia, la búsqueda intencionada de muerte materna. ¿Qué es la muerte materna? Es la muerte de una mujer en edad fértil por una causa obstétrica o relacionada al embarazo, o sea, por causa de un embarazo o relacionada al embarazo. ¿Sí? Y normalmente aborto es una de las causas. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué la importancia de saber esto? No hace falta ser ginecólogo, terapista, cirujano plástico, a cualquier tipo de especialidad se nos puede morir una paciente en edad fértil. Y la encargada de vigilancia, que en este caso hasta el momento soy yo, en Alto Paraná, les voy a ir a ustedes porque lo investigaste. ¿Cómo vos sabés que estaba embarazada o que estuvo embarazada? Hay que hacer las preguntas. Si a la paciente no se le pudo preguntar más nada antes, al familiar, siempre va a haber alguien, ¿sí? Y ahí es donde nos perdemos. Queremos hacer certificado de función y ya se pasar y ya se va. La vigilancia dura 1 año y medio. Se cierran los casos 18 meses después. Ahí se cierra todo lo que ocurrió ese año y medio. ¿Se entiende? Entonces, cuando van a hacer su trabajo, sea la especialidad que hagan, no importa que sea solo gineco, tienen que preguntar esto. Porque si no le preguntan, bueno, hoy por hoy la salud pública no hay sanción. Pero no sé el día de mañana si esto va a haber una sanción. Si es privado, te pueden descontar. Ahí es que puedes lo que quieras. No cobras ese mes salario. ¿Se entiende? ¿Y por qué me preguntar esto? Uma mulher grávida morta, bebê, quantas horas o neném fica na barriga? Quanto tempo dura o feto, o bebê? Paciente RCP, faleceu. Paciente ya falleció. Sim, faleceu. Aí, pero el bebé sigue con vida. Sim, gestante. Quanto tempo o bebê segue com vida? Depende mucho de la edad gestacional, depende mucho de la causa de por qué falleció. 1 hora ya es bastante, ¿no? Ellos ya entran en sufrimiento fetal rápido. Si vos tenés una paciente viva acá, te hace un paro, te está costando quitar 5, 10 minutos. 10 ya es mucho, los 5 minutos no sale el paro. Mientras que uno está reanimando, la otra persona ya está haciendo la cesárea. Sería cesárea perimortem. ¿Sí? A ver, me ha pasado una vez. Espero que una vez. Paciente era nulípara gestante de término, 38 semanas. Ya tenía 26 años de edad. Control prenatal, bueno, era suficiente. Tenía 5 controles prenatales. Pero cuando yo digo 5 control prenatal, yo no estoy analizando la calidad del control prenatal. Acudió 5 veces, pero la calidad no se analiza con eso. Era un día jueves, a la mañana, a las 8 de la mañana, acude a la consulta de urgencias del hospital por dolor en bajo vientre. Se le evalúa, signos vitales, parámetros, semiología de Leopold, todo lo que es obstetricia, y llegan a la conclusión de que se encuentra en trabajo de parto inicial. Estaba con 2 centímetros de dilatación. ¿Cuántas semanas? 38 semanas de término. Anda, venía otra vez. Famoso. La camina y venía otra vez, ¿verdad? 8 de la mañana, 16 horas de la tarde del mismo día, acude de vuelta a la consulta porque estaba con 4 centímetros de dilatación. 4 ya está en trabajo de parto activo. Ya no es inicial, o con 4 centímetros o más, ya es trabajo de parto activo. Ya no hay quien le retroceda, ya no hay quien le ataque.
anda, venía otra vez. Yo entro a la guardia a las 19 horas, a la noche. Cuando yo entro, la paciente de vuelta en la puerta. Regresamos, ya estaba con 6 centímetros de dilatación. Está bien, está avanzando, una nulípara, avanzando lentamente. Bueno, se interna ya, colocarle los controles vitales, abrir la hoja de partograma, controlar la evolución. Pero ¿qué más yo tenía en guardia? Tenía una preeclampsia, tenía una doble cesárea en trabajo de parto y tenía una DCP en trabajo de parto, una desproporción cefalopélvica en trabajo de parto. Tenía 3 cesáreas para hacer. Que la guardia saliente me dejó todo a mí, ¿verdad? Más de trabajo de parto, son 4 pacientes. Bueno, entramos por severidad. Ahí en donde, después del primer parcial, vamos a analizar esto. Tengo 4 pacientes. ¿Con cuál yo voy a actuar primero? ¿Cuál de las 4? Preeclampsia, la que está doble trabajo de parto. ¿Cómo yo voy a elegir? ¿Cómo yo voy a elegir qué paciente es la que primera voy a actuar? Sabiendo que esta señora tiene bebé grande, 4,2 kilos, pero es cardiópata. Ella es doble cesárea anterior en trabajo de parto, pero tiene placenta previa. Ella es una preeclampsia, ella no lo ¿Cuál? ¿Qué paciente es la de prioridad? ¿Qué le parece? Mais grave. Qual que é mais grave? Vai fazer Todo es de riesgo. Todos tienen factores de riesgo. Ahí es donde entra. Van a encontrarse en obstetricia cuando vayan a su práctica hospitalaria, lo pregunten. ¿Dónde está la escala de alerta precoz obstétrica? Es una escala que es una estrategia que adopta una escala, hizo una escala resumen de varias escalas que existen a nivel mundial, en donde lo que evalúa es el aspecto general, respira, no respira, lúcida, cianótica, pálida, ¿sí? Ictérica, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica, saturación de oxígeno, temperatura, pérdida de líquido, pérdida de sangrado, contracciones, convulsión, varios factores que hacen de que 2 de ellos caen en valor rojo. Ese es tu paciente de prioridad. Se activa el código rojo y con ella voy a trabajar. Por más que ella es cardiópata, compensada, placenta previa sin sangrado, ¿sí? Preeclampsia, pero a punto, o sea, cayó el rojo porque está a punto de convulsionar, con ella voy a trabajar. Nuli en trabajo parto con 6 puede continuar porque todo está en verde sus parámetros. ¿Se entiende? Yo no analizo factores de riesgo, lo que analizo es lo que sus signos vitales, su apariencia en ese momento se encuentra la paciente. Y ahí esta es mi paciente de riesgo y con ella yo trabajo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, algo similar me ha pasado a mí esa guardia, entro con la preeclampsia, que es la que estaba con síntomas, resuelvo esto, salgo de operar, ya entra la segunda, eran 2 no operé 2, sí, eran 3 pacientes. Entra la segunda, entra en quirófano 2, el anestesista ya le hace su anestesia, pero ¿qué pasó con la Nuli? Dejó de respirar. Hizo un paro respiratorio, no me hizo un paro cardíaco, me hizo un paro respiratorio. ¿Sí? De ahí, ¿cuánto lo que tardé? 2, 3 minutos de esa sala de reparto al quirófano 1. Mi mesa que ya estaba preparada para la cesárea que ya estaba, y yo ya me estaba lavando la mano para entrar a la otra cesárea. Una vez que ya estaba dentro, eso se moría. Bueno, se moría igual. Levanto mi mesa operatoria, todo lo que va a ser mi ropa, mis instrumentales, llevo al quirófano 1, tiro ahí, el anestesista con el cirujano, porque mi ayudante era un cirujano, ellos, hombres grandes, le levantan a la paciente del suelo, porque cayó al suelo, le llevan al quirófano, ellos le hacen la reanimación
La licenciada me tiró y yo por el abdomen de la paciente, yo agarro la hoja de bisturí que ella tenía abierta y la corto. Eso se llama que le partí en dos. ¿Por qué cesárea de urgencia? Vos no buscas estética en ese nivel. Vos no buscas estética. ¿Qué tal? Vos no buscas estética más que quitar producto. ¿Sí? Quito el bebé mega planchado, o sea, hipotónico, flácido, cianótico, le llega a la compañera, el bebé vive hasta hoy, gracias a Dios. El bebé vive. Pero la paciente se denunció, fiscalía, autopsia, todo, no se supo la causa básica, pero está también a lo que fue, lo más probable, según la literatura, fue una embolia de líquido amniótico. Que vos lees y mueren los dos. Si esa paciente seguía afuera caminando y ahí la agarraban, ya no iba a dar tiempo para salvar a los dos. Ella se me fue porque en el hospital que yo trabajo, al operar, hizo una atonía uterina que no revirtió con las maniobras, con los medicamentos, tuve que ir a una histerectomía. Me entró en shock hipovolémico la paciente. ¿Sí? Ella entró en un shock hipovolémico refractario porque la cirugía me duró 3 horas, que fue a la madrugada. ¿Sí? Empezamos a la medianoche y terminamos a las 3. No hay terapia en el clínico que yo trabajo, hay que ambulancia, se perdió tiempo, porque es un hospital de segundo nivel. Eso es lo malo cuando nosotros trabajamos en un nivel, pero se sabe una vida. Hay que ver cómo se compensa. Pero para que es algo que le puede pasar. ¿Sí? No hace falta que sea ginecóloga, porque si estaba mi cirujano solo, que él iba a hacer lo mismo. Porque el cirujano sabe hacer cesárea, aprende en cesárea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salvar vida no importa a quien sea. En teoría, médicos generales que salimos, tenemos que salvar vida. Sabemos la teoría, la práctica capaz que no lo tengamos, pero si son el único de ese servicio, van a hacer lo que sea con tal de salvar. ¿Se entiende? Les animo que hagan, no quiero que les animo. Bueno, para salir de nuevo con bueno, de esos partos hay que saber si fueron partos institucionales o fueron partos domiciliarios. La cesárea, saber el lugar, la fecha y por qué fue cesárea, si fue una cesárea electiva, la paciente nomás quiso o tenía un motivo como tal. Periodo intergenésico corto o prolongado. La lactancia, si fue positiva, negativa, cuánto tiempo, su recién nacido, su sexo, su peso, complicaciones ya sea durante el embarazo, si es que tuvo una enfermedad hipertensiva del embarazo, llámese hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel. Si tuvo diabetes, si tuvo rotura prematura de membranas, si tuvo parto prematuro, si el parto vaginal hubo algún tipo de distosia, que el prefijo dis es que algo está alto. En el puerperio, si es que no tuvo una infección o hemorragia, que es la causa más frecuente, ¿sí? ¿Qué más? Antecedentes personales, ya los médicos y quirúrgicos, que normalmente esto nomás la gente le pregunta. No pregunta más nada de lo que es obstétrico ni ginecológico como tal, sino que nos vamos directo a esto. Su grupo sanguíneo, alergia, ya sea medicamentos, metales o látex, o fármacos, u otro tratamiento que esté tomando en el momento actual o reciente, o sus enfermedades crónicas, o trastornos psiquiátricos, cirugías previas que haya tenido. Famoso le preguntas, ¿tenés hipertensión? No. ¿Tenés diabetes? No. ¿Cirugías tuviste? No. ¿Qué medicamento tomas? Tomo metformina y tomo losartán. ¿Tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? ¿Cirugía? No. ¿Y esa cicatriz? Cesárea. Cesárea no es cirugía para el paciente. ¿Sí? Hábitos de consumo de sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, que es lo que acá difiere de la historia que ya conozco. Pero es la parte ginecobstétrica que probablemente no hayan profundizado anteriormente porque le dejan en ginecología, cosas que están mal, tiene que ser todo. ¿Okay? Nutrición, hábitos alimenticios,
En los familiares, ya sean antecedentes oncológicos, enfermedades hereditarias, y ahí ya nos vamos a las exploraciones básicas en obstetricia, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Não. Un poquito de agua. Doutora, aqui a senhora fala a enfermidade aqui, porque a senhora falou antes de diabetes. ¿Diabetes qué? Esse daqui, ó. O que significa isso? A senhora Enfermedad hipertensiva del embarazo, el EH. ¿Qué es eso que vos estás escribiendo ahí? En mi época no existía. Porque yo iba a ser neurocirujana si tenía. Ah, credo. Yo me dormía en mi clase. Y ya tenía 2 hijos con eso. Bueno, exploraciones básicas. ¿Qué tenemos que hacerle a embarazadas? Siempre, en cada consulta. ¿Qué tenemos que hacer en cada consulta de una embarazada? Determinar peso y presión arterial. Siempre. Ustedes van a ir a rotar, ya sea, si se van conmigo, práctica hospitalaria, probablemente vean más casos ginecológicos, porque como les mencioné, yo hago tracto genital, hago Papa Nicolau, colposcopía, biopsia, LIB, electrofibulación. Vamos a ver casos ginecológicos. Pero si les toca ir con otro compañero, con otro colega o en la urgencia y ven embarazadas, sobre todo si es prenatal, se le tiene que tomar peso y presión arterial. No hay quien haga que nazca de ustedes querer ir a pesar y tomarle esa presión arterial. Tienen los de esos aparatillos, ¿sí? Entonces ese docente, ese auxiliar que está ahí, va a querer que ustedes vayan de vuelta a su práctica porque le están ayudando, ¿sí? Porque a veces por falta de recursos humanos, atiendan, por falta de recursos humanos no se logra hacer esto en los hospitales, cosa que está mal. Si no hay recursos humanos, esa persona tendría que levantarse de la silla e ir a hacer. Solamente que la consulta se va a extender, pero es lo que corresponde. Ahí hablamos de prenatal, de calidad, no de cantidad. ¿Ok? Y la presión arterial se debe tomar en el brazo derecho de preferencia, con la paciente sentada en posición semipolar, que es la misma que ustedes hacen en clínica médica. A partir del segundo trimestre hay que empezar a evaluar la medición de la altura uterina. A partir de la semana 24-26 ya podemos hacer las maniobras de Leopold, que esto es lo que vamos a hacer en simulación, ¿sí? Con los muñecos que tenemos allá, vamos a enseñarles y a mostrarles cómo es la técnica para hacer la altura uterina y cómo es la técnica de las maniobras de Leopold, para qué sirve, ¿ok? Acá lo que faltaría sería la auscultación fetal también, que se hace a partir de las 12 semanas si usamos el ecosón, o a partir de las 20 semanas si usamos el binar. En ginecología, aparte de todo el examen que tenemos que hacer, de vital, el cuello, palpación de tiroides, tenemos que explorar las glándulas mamarias, que también vamos a practicar con el muñequito cómo tiene que ser la posición y cómo es nuestra mano en torno a la glándula mamaria para evaluar. La exploración abdominal es igual que semiología, y la ginecológica es lo que en el muñeco es demasiado fácil colocar el espéculo y abrir. En una paciente real es difícil, ¿sí? Depende mucho de ganarse la confianza de la paciente, de saber elegir el tipo de instrumental, el pequeño, el mediano o el grande, de acuerdo a la paridad de la paciente. Es diferente colocar un espéculo ancho a una nulípara, a uno tuvo parto, que colocarle uno pequeño, fino, a uno que tuvo 5 partos, por ejemplo. El espéculo se va y se pierde ahí dentro. ¿Ok? Entonces, en la exploración mamaria, la inspección de las mamas podemos hacer ya sea con los brazos a los lados, luego se levanta arriba, porque lo que uno busca es si está parada la paciente o puede estar sentada en la camilla, los brazos a los lados,
¿verdad? Para luego hacer esta maniobra que levante bien los brazos arriba, y cuando la paciente está sin ropa, sin sostén, lo que vemos es la glándula mamaria que sube por el músculo hacia arriba, y ahí hasta abajo se generan a veces los polluelos o los pocitos, si es que hay algún tumor por dentro que les tire, una fibrosis, ¿sí? Es la inspección mamaria, ¿ok? Para luego colocar en la cadera y generar una pequeña presión, comprimir a la cintura de la cadera para que se tense el músculo para ver cómo está, y o traerlo hacia adelante, los brazos hacia adelante, hacia la cara, y lo mismo, colocar también una ligera presión para ver sobre todo el hueco axilar también. Acuérdense que la glándula mamaria va más o menos de lo que es el neurón hasta casi la tercera y cuarta costilla, ¿sí? Se deben localizar cicatrices, cambios de coloración, úlceras, o si es que no hay por el pezón una secreción espontánea, ¿sí? Y para luego irnos de la inspección, irnos a la palpación de la mama, que también podemos hacerlo en forma sentada, pero normalmente ya la acostamos en la camilla. ¿Y qué le pedimos? O sea, puede estar en bipedestación, sedestación o de cúbito, con maniobras lentas, cuidadosas, usando la parte plana de los dedos. Bueno, ¿cómo se le coloca a la paciente? Ya sea o colocamos un rodillo por debajo del tórax para levantar el busto, o le pedimos que las manos lo coloquen detrás y haga esto, anatomía. Prometo que me voy al gimnasio para la próxima. Acá se coloca las manos y se hace esto para poder hacer la palpación, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Siguiendo el sentido de las agujas del reloj. O sea, siempre se sigue un orden, no es que yo empiezo acá de cualquier lado, acá de cualquier lado. Normalmente es siempre de la aguja del reloj, empezando en el cuadrante superior externo, ¿sí? Ahí, se coloca ya sea el rodillo o la mano detrás y se va siguiendo un orden en un sentido horario. Porque todo, así como en la mama se traduce en un sentido horario, también al cuello del útero, que al colocar el espéculo se ve un cilindro. También se tiene que mirar y describir en sentido horario. ¿Ok? Y las maniobras, ya sea empezamos de arriba a abajo, o sea, en sentido horario, o hacemos todo en forma vertical para hacer esa palpación. Debe observarse la presencia o no de galactorrea, que sería la secreción de leche por pezón mediante la compresión del pezón. Finalmente deben explorarse las áreas de drenaje linfático mamario más accesible, que es el hueco axilar y o el hueco supraclavicular, buscando que no haya neuropatía. Si no encontramos acá, supraclavicular. Entonces en el examen práctico que van a tener, si es que les sale el cartelito de que en la muñeca tienen que hacer examen mamario, es eso lo que tienen que describirle, ya sea a Andrea o a mí, esa descripción, de colocar la paciente, la inspección, la palpación, mientras que van describiendo, no gritando para que lo escuchen los otros, en voz bajita, van haciendo, ¿sí? Y que es la inspección, la palpación, lo que es por cuadrantes, en sentido horario, y nunca olvidarse de los huecos. ¿Ok? ¿Qué sería eso? Este sería, por ejemplo, en el hueco axilar. ¿Ok? Exploración abdominal es la misma. Realizar al menos de las fosas ilíacas e hipogástricos, si es que estamos en ginecología. Lo ideal es hacerlo en todos los cuadrantes. Primero mediante la inspección, buscando distensiones o agotamientos, cicatrices, luego vamos a la palpación, ya sea para la localización de tumoraciones pélvicas o abdominales, y esto por semiología es el mismo, no varía porque estamos en ginecología, ¿ok? Todo lo que es el hipocondrio, epigastrio y sobre todo acá. Prácticamente, normalmente van a escuchar en algún momento dado que yo digo que ginecología es del ombligo para abajo y pecho, de vez en cuando, porque ¿qué pasa? Hay la subespecialidad de mastología, que la mastología apartó el pecho de la ginecología. Entonces para nosotros prácticamente lo que hacemos es, ¿cuántos años? Mamografía, anda al mastólogo.
se convirtió en eso, pero nosotros igual tenemos que ver la mama, ¿sí? Entonces, lo que normalmente hacemos del ombligo para abajo, ¿sí? Y o el bebé, cortamos cordón, pediatra. Nosotros ya nos olvidamos de eso, ¿verdad? Ser cuidadoso, explicar a la paciente lo que se va a hacer y por qué, situar a la paciente en posición ginecológica o de litotomía, esto ya sería para lo que es la especuloscopía. Hay diferentes camillas, este sería para colocar la pierna, hay algo que es para colocar, que tiene el pedestal, que es para colocar solamente el talón o introducir el pie, ¿sí? Diferentes formas de hacer la posición ginecológica como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a mirar esto, ¿sí? ¿De dónde a dónde es la vulva? Vulva, la región vulvar. ¿De dónde a dónde va? Por anatomía. Vulva. Región vulvar. Labios mayores, después, arriba, ¿por dónde? Tivemos até a períneo. Clítoris. Hã? ¿Quién fue su profesor de anatomía? Não, então até o princípio do clitóris ali, laço maior. Yo soy ginecóloga y de dónde a dónde yo tengo que examinar. ¿Dónde va la región vulvar? Desde lo que es el monte de Venus. Se extiende a los labios mayores, que acá tenemos la línea interglútea, perdón, muslo, ¿verdad? Y se extiende hasta el verdadero periné, hasta el ano. ¿Sí? Desde lo que es monte de Venus al ano, toda esta zona es la zona que tenemos que nosotros inspeccionar, evaluar, para luego introducir dentro de lo que es el introito vaginal. Vamos a evaluar la vagina que está por detrás, el cuello del útero. ¿Sí? ¿Qué hacemos TGI? Espéculo, abrimos y ya salimos. Nunca nos fijamos que hay acá arriba, que normalmente acá el vello, si se rasura, si es que está depilada, el vello a veces en vez de crecer hacia arriba, ¿qué hace? Crece hacia adentro, se encarna, como se dice, y se forma la foliculitis, ¿sí? Que eso se puede infectar, que le puede dar una celulitis, ¿sí? Hasta inclusive una enfermedad de Fournier puede llegar a tener la región vulvar por una simple depilación utilizando ya sea el aparatito que ya no sirve más, ¿verdad? 2 o 3 veces ya pierde el filo. ¿Qué más podemos ver acá? Se puede visualizar ya sea las verrugas, los condilomas, ¿sí? Lo que son del BPH, condilomas planos. A veces no son de transmisión sexual, son condilomas planos, así como hay en los cuellos, esas famosas verrugas, que también son BPH, pero no de transmisión sexual. Y ¿qué más también vemos acá? Molusco contagioso, que es un diagnóstico diferencial de las verrugas, ¿sí? En los labios mayores también puede haber problemas de foliculitis, pero los labios mayores, entre el labio menor a esta altura, que podemos encontrarnos acá, glándulas, pero cuando esa glándula, su conducto está inflamado o está obstruido, se transforma en ¿qué acá? Que crece como una pelota chiquitita que luego va creciendo, un bultito que duele, no puede sentarse, no puede caminar. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Podemos tener ¿qué glándula aquí secreta? ¿No dice la verdad? ¿Qué glándula termina ahí su orificio? Bartoli. Entonces podemos tener una bartolinitis si es que hay una inflamación o absceso de la glándula bartolina si ya tiene grasa. Sí. Entonces nosotros podemos tener un quiste de Bartolino, se hace la quistectomía, o si ya hay un absceso se hace la marsupialización de eso. ¿Sí? Eso sería acá. ¿Qué más podemos encontrarnos a este nivel, por ejemplo, en lo que es la horquilla vulvar o en la navícula vulvar?
Ahí podemos encontrarnos con Cicatriz. cicatriz, ya sea de la episiotomía. ¿Qué era la episiotomía? El corte que normalmente se hace para ampliar el canal de parto, ¿sí? Según necesidad, no es que se le hace a todos. También podemos tener ahí verrugas, ¿sí? También los condilomas es el sitio donde más verrugas puede haber, ¿sí? Puede haber pequeñas laceraciones, pequeños desgarros por el acto sexual, ya sea por falta de lubricación, es lo más frecuente. ¿Qué más? Bueno, creo que ahora no. Luego tenemos, acá está relacionado también como tener verrugas, el ano también puede haber verrugas, si es que el hábito, la práctica es sexo anal, también puede haber en esa zona verrugas o las hemorroides, ¿sí? Hemorroides también podemos tener en este caso, que las hemorroides pueden ser ya sean internas o externas, ¿sí? Este que es orificio uretral y el clítoris. ¿Qué podemos encontrarnos acá? En la uretra está la glándula de Skene, que podría también obstruirse su orificio y formarse un quiste parauretral, ¿sí? En el clítoris, si es una paciente así como yo, pero que después se le ocurrió ir al gimnasio porque quiere de vuelta tener su físico de hace 30 años atrás y empieza a tomar ¿qué? Hormonas. Los anabólicos. Los anabólicos. ¿Y qué podemos encontrar ahí con los anabólicos? Así de grande su clítoris, como mi bebé. ¿Podemos operarle? Sí, podemos operarle, podemos reducir, pero tiene que dejar de tomar los anabólicos, pero ahí le vamos a cortar uno de sus puntos más. Se me fue la palabra. Excitación. Es de excitación, pero no es lo que quise decir. Erógeno, eso. Uno de los puntos erógenos de la mujer si es que le quitamos su clítoris. ¿Está bien? El clítoris prácticamente es la punta de todo un cuerpo esponjoso que está ahí escondido. Que está escondido ahí. ¿Sí? Acá empieza el clítoris, sube y acá viene el cuerpo. Es grande lo que es el clítoris como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Fui muy rápido? No. Vale. Explorar labios mayores, menores, el introito, identificar y localizarse la presencia o no de lesiones, ya sea úlceras, verrugas, cicatrices, tumoraciones, inspeccionar la zona del clítoris, el meato uretral. Luego de inspeccionar, realizar la palpación, especialmente los de labios mayores para localizar las glándulas bartolinas que dijimos. ¿Está bien? Tras explorar la vulva y el perineo, se procede a la exploración de la vagina y el seno. Primero miramos toda la vulva, encontramos todo para luego recién introducir el espéculo. La acción de introducir el espéculo, ¿cómo se llama? Especuloscopía. ¿Sí? Acá, espéculo vaginal, especuloscopía. Que podemos tener de diferentes formas, ya sea los de metales que se pueden lavar y esterilizar o los descartables que son los plásticos. ¿Sí? La misma posición y lo que se hace con el espéculo es que no se introduce de un lado, al menos a mí no me gusta que se introduzca de forma vertical. Se tiene que introducir ligeramente inclinado a un costado de la uretra. ¿Sí? Porque si metemos inclinado todo el ancho de una vagina que está aplastada, molesta. Si introducimos de forma vertical, vamos a tocar la porción de la uretra que está en el tercio inferior de la vagina. También va a molestar al menos aquella que es muy sensible. Entonces, con una mano se entreabre los labios y de forma inclinada se introduce en el introito. ¿Sí? ¿Y cómo luego se introduce? No nos vamos arriba, no nos vamos recto, sino que nos vamos hacia abajo. Como bien se indica acá, la vagina está inclinada, está de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que inclinarnos hacia abajo para luego recién ahí horizontalizar y ahí recién apretar y empezar a empujar a las paredes vaginales. De arriba abajo se empuja para que luego se introduzca ahí el cuello. ¿Sí?
Introducir el espéculo siguiendo el eje anteroposterior del introito. Tras introducir el espéculo se procede a su apertura para visualizar las paredes vaginales y el cervix, ¿sí? Y el cervix se ve de esta forma, ¿sí? Se ve un cilindro que en el medio más o menos tiene una abertura que sería el orificio cervical externo, así como le vemos de frente, que es lo que parece al hocico de un tipo de pescado que se llama tenca. Por eso que en anatomía cuando leemos le llamamos también a este hocico de tenca, porque tiene la forma de un pescado similar, ¿sí? Una vez puesto el cervix, el espéculo es manipulable con una mano, quedando la otra mano libre para la realización ya sea del frotis, que es para el Papa Nicolau, citología o realizar la colposcopía. ¿Está bien? Y al igual que la glándula mamaria, yo a esto le hago como un cilindro, como un reloj, y lo divido en horas, ¿verdad? Acá, ¿qué hora sería? Hora 12, como el reloj de pared. Acá, ¿qué sería? Hora 3. 6. ¿Sí? No, hay 13, 14, 15 horas. ¿Ok? Es de 1 a 12. ¿Ok? Porque he encontrado informes de colposcopía de mis propios colegas ginecólogos, colposcopistas, que me dicen que su lesión se encuentra a las 15 horas. No hay 15 horas, de 1 a 12. ¿Ok? Entonces yo cuando empiezo a visualizar, empiezo acá y voy recorriendo de esta forma para mirar. Por más que yo veo que en esta zona ya hay un epitelio acetoblanco, yo sí o sí empiezo acá a describir y encontrarme en esa lesión. Una lesión en cilindro medio que va, si este es 6, este es 7, este es 8, que va de 8 a 9. ¿Está bien? Si yo me encuentro una lesión, si yo encuentro, este es el orificio cervical y encuentro una lesión de esta forma, acetoblanca, ¿cómo yo describo esa lesión? Es una lesión en el cuello que va del cilindro interno hasta medio, desde la hora, ¿qué hora? 12 a 6. 6. De 12 a 6. Siempre empiezo de hora a describir de hora 12 a 6. Porque si me dicen de hora 6 a 12, corresponde. De baixo para cima, do outro lado, do lado esquerdo. Si me dicen que es de hora 6, quiere decir que es de este lado, de 6 a 12, porque yo describo siempre en sentido horario. ¿Ok? ¿Se entiende? Si yo le digo que el epitelio blanco del ácido acético, que es la colposcopía, está de hora 7 a 2, ¿cómo va a quedar? De 7 a 2. Este sería 2, este sería 7, ¿verdad? ¿Cómo va? Começa no 7. ¿Se va de acá? Não, do outro lado. Es del otro lado. ¿Ok? De 7 a 2. ¿Ok? Eso suele ser examen de cartografía para cuando hacemos la subespecialidad. Tenemos que dibujar la imagen de cómo vemos. ¿Ok? ¿Qué es la imagen que veo cuando usamos el colposcopio? ¿Sí? Primero es el frotis, ya sea para flujo vaginal, luego es la toma citológica para el Papa Nicolau y luego colocamos los líquidos para ver la reflexión a la luz y que se forme el que famoso dice mancha blanca, pero nosotros no podemos decir tenés mancha blanca, sino tenés un epitelio blanco al ácido acético, es nuestro término. ¿Ok? Una vez finalizada la especuloscopía, se retira el espéculo y se procede a realizar el tacto bimanual. El tacto bimanual implica que una mano está dentro de la vagina, sintiendo lo que es el cuello del útero, la pared vaginal, la elasticidad de la vagina, la temperatura vaginal, y la otra mano está suprapúbica en el abdomen, tratando de sentir a ese útero. Si le sentimos, está un poco agrandado, sentimos tumoración o algo así. Introducción de 2 dedos, normalmente es el índice y el mediano en la vagina, mano vaginal,
mientras que la otra mano explora el abdomen, mano abdominal. Sirve para, en vagina, la consistencia de las paredes, la presencia de nódulos o puntos de dolor. A nivel de cervix, con el dedo, porque con el espéculo uno ve, pero con el dedo no se imagina, o sea que también podemos ver, es ver con las manos, ¿verdad? Se palpa la dimensión, la movilidad, la consistencia, la presencia o no de dolor a la movilización, que si yo introdujo la mano, agarro el cuello y lo muevo y tiene dolor, ¿cómo se llama esa maniobra de dolor al movimiento del cuello? Por semiología, ¿recuerdan? Frenkel positivo. Frenkel. Maniobra de Frenkel, ¿no? El útero, las dimensiones, regularidad, consistencia, movilidad, posición y a ver. En condiciones normales no se puede palpar, pero hay que evaluar la presencia de tumores y sus características, porque anexos normalmente no lo voy a tocar. Si lo siento, hay que saber por qué. Es el ovario que está grande, o hay un tumor de trompa rarísimo, o es un mioma del útero, pero hacia la zona anexial. ¿Sí? ¿Terminó? Creo que terminó. ¿Preguntas? ¿Qué hora? 3. ¿Puedo tomar el examen entonces al otro grupo? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí?